Actualmente, el mercado bursátil coreano está desatado. Supongo que todos ustedes también están invirtiendo en el mercado coreano, ¿verdad? Recientemente, el valor total del mercado bursátil coreano ha superado al de Canadá, alcanzando el séptimo lugar en el mundo, lo que muestra un crecimiento impresionante. Hoy vamos a ver bien la situación. Vamos a verlo de inmediato. Al momento de hacer este video, el Kospi superó por primera vez en la historia los 7.800 puntos. Y esta vez también se activó el Sidecar de compra en el Kospi. La activación del Sidecar de compra en el Kospi ya es la octava vez solo este año, lo que muestra una tendencia de subida muy pronunciada. En especial, quienes están impulsando actualmente el Kospi son Samsung Electronics y SK Hynix. A pesar de ser grandes empresas, Samsung Electronics, que es la principal, ha subido un 7% y SK Hynix muestra un aumento del 15%. El dinero sigue fluyendo, por lo que en solo 8 días de negociación, la capitalización de mercado del Kospi aumentó en 1.000 billones de wones, superando los 7.000 billones. Ahora, el tamaño del mercado bursátil es el séptimo más grande del mundo. De hecho, solo 10 días después de haber superado al Reino Unido y alcanzar el octavo lugar en el tamaño de los mercados bursátiles mundiales, también superamos a Canadá y nos posicionamos en el séptimo lugar. De hecho, hasta hace solo un año, el sector financiero internacional veía el mercado bursátil coreano de manera muy conservadora. En ese entonces, predominaba la opinión de que Corea era un mercado infravalorado. Más que por su potencial de crecimiento, era por razones geopolíticas. Era una situación en la que los riesgos y la incertidumbre política se destacaban aún más. En especial, con la guerra en Medio Oriente, las variables de Estados Unidos y la preocupación por la desaceleración económica global, los bancos de inversión extranjeros estaban haciendo pronósticos cautelosos sobre el mercado bursátil coreano. De hecho, hasta principios de este año, algunas instituciones extranjeras analizaron que era muy probable que el mercado bursátil coreano se mantuviera en un rango limitado. Pero ahora el ambiente ha cambiado por completo. Incluso en el sector financiero mundial están reaccionando diciendo que no esperaban la velocidad de subida del mercado bursátil coreano. Los bancos de inversión extranjeros han estado ajustando al alza el objetivo del Kospi varias veces en solo unos meses. No es solo que lo suban una vez y ya. Como la tendencia del mercado está siendo mucho más fuerte de lo esperado, siguen revisando y revisando sus previsiones una y otra vez. En el mercado actual, incluso se está evaluando que la bolsa coreana se está convirtiendo en el nuevo centro del capital global. Lo interesante es que incluso en el extranjero hay reacciones de sorpresa ante el mercado bursátil coreano. Esto se debe a que durante mucho tiempo el mercado coreano tuvo una imagen de bajo crecimiento, pero ahora está mostrando el impulso de crecimiento más fuerte entre los principales mercados bursátiles del mundo. Entre algunos inversionistas extranjeros, incluso se está evaluando que Corea podría convertirse en uno de los países más beneficiados en la era de la inteligencia artificial. Ahora se analiza que el alza del Kospi no solo se debe a las expectativas de los inversionistas locales, sino que el capital global ha comenzado a apostar por el potencial de cambio estructural del mercado coreano, lo que le da un significado aún mayor. Actualmente, en el sector financiero, ya no suena como una broma hablar de que el Kospi alcance los 10.000 puntos. Hasta hace poco se consideraba histórico que el Kospi llegara a 5.000 puntos, pero ahora, en el mercado, tanto las principales casas de bolsa como los bancos de inversión globales están pronosticando simultáneamente que es posible alcanzar los 10.000 puntos. En particular, la razón por la que el mercado es tan optimista es por la situación de la industria de los semiconductores. Actualmente, con el crecimiento explosivo de la industria de la inteligencia artificial, las grandes empresas tecnológicas de todo el mundo han entrado en una competencia por expandir sus centros de datos y servidores de IA, pero los servidores de IA requieren necesariamente semiconductores de memoria de alto rendimiento. El problema es el suministro, la producción es limitada, pero la demanda sigue aumentando de manera explosiva. Por eso, los precios de la memoria están subiendo mucho más rápido de lo esperado. Hyundai Motor Securities analizó que esta tendencia no es un fenómeno temporal, sino un cambio estructural a largo plazo. Es muy probable que el crecimiento de las ganancias de las empresas de semiconductores continúe en el futuro, y con el dinero que antes estaba en bienes raíces o depósitos comenzando a moverse hacia el mercado de valores,
Se pronostica que el Kospi podría alcanzar los 12.000 puntos en poco tiempo. En el mercado actual, no solo está entrando dinero de inversionistas individuales, sino también capital extranjero al mismo tiempo. En particular, la tendencia de compra de semiconductores coreanos por parte de inversionistas extranjeros es muy fuerte, y en el mercado incluso se evalúa que Corea es uno de los países que más se beneficiará en la era de la inteligencia artificial. El banco de inversión global JP Morgan también elevó su objetivo para el Kospi a 10.000 puntos. JP Morgan destacó que Samsung Electronics y SK Hynix tienen un dominio abrumador en el mercado mundial de memorias. A medida que la industria de la inteligencia artificial crece, la demanda de memorias de alto rendimiento seguirá aumentando, pero las nuevas instalaciones de producción no comenzarán a operar plenamente hasta después de 2028. En pocas palabras, es muy probable que la escasez de suministro continúe durante varios años. El mercado considera esto prácticamente como un superciclo de los semiconductores. Las previsiones de resultados también siguen aumentando. KBS Securities estimó que la previsión de ganancias operativas de Samsung Electronics para el segundo trimestre de este año es de aproximadamente 84 billones de wons. Se analiza que la rentabilidad mejorará explosivamente debido a la expansión de los servidores de IA y al aumento simultáneo de los precios de la memoria. Kiwoom Securities también consideró que es muy probable que los resultados superen las expectativas del mercado debido al aumento de los precios de la memoria general, y ajustó al alza la previsión de ganancias operativas de SK Hynix para el segundo trimestre a 70 billones de wons. También aumentaron considerablemente el precio objetivo de las acciones, de 1.3 millones a 1.9 millones de wones. En el mercado actual, incluso se dice que las empresas de semiconductores están empezando a ganar demasiado dinero. Y a pesar de factores negativos, como la guerra en Medio Oriente y el presidente Trump, se confirmó que 8 de cada 10 inversionistas individuales que vendieron acciones nacionales en el primer trimestre de este año obtuvieron ganancias. El promedio de ganancias de los clientes que obtuvieron beneficios fue de 8.48 millones de wones. Por supuesto, el promedio de pérdidas de quienes tuvieron pérdidas fue de menos 4.96 millones de wones. También resultó interesante el análisis por grupos de edad. Mientras mayor era la edad, mayor era el monto de las ganancias. El promedio de ganancias de los inversionistas de 70 años o más fue de 18.73 millones de wones. Los inversionistas de entre 60 y 69 años registraron 10.11 millones de wones. Los de entre 50 y 59 años, 7.32 millones. Los de entre 40 y 49 años, 3.98 millones. Los de entre 30 y 39 años, 2.21 millones. Y los de entre 20 y 29 años, 1.43 millones. Entonces, ¿cuál es la razón por la que las acciones subieron tan rápido? Por supuesto, hay muchas razones diferentes. Recientemente, la razón por la que las acciones pudieron crecer tanto es, en primer lugar, por la gran ola de compras de inversionistas extranjeros que se habían retirado debido a la guerra en Medio Oriente, especialmente inversionistas individuales extranjeros, como los estadounidenses, comenzaron a comprar masivamente acciones de Samsung Electronics y SK Hynix. De hecho, hasta hace poco, los inversionistas individuales extranjeros tenían que pasar por un proceso bastante complicado para invertir en acciones nacionales. Tenían que registrarse como inversionistas extranjeros y abrir una cuenta directamente a través de una casa de bolsa local. Solo este proceso podía tomar varios meses, pero desde el 28 de abril, con el inicio de la operación piloto del servicio de cuenta integrada para extranjeros, resultado de la colaboración entre Samsung Securities y la correduría en línea estadounidense Interactive Brokers, la situación cambió por completo. Ahora, los extranjeros pueden hacer órdenes individuales a través de casas de bolsa o administradoras de activos en su país, sin necesidad de abrir una cuenta directamente en una casa de bolsa local. Gracias a esto, la accesibilidad de los inversionistas individuales extranjeros al mercado bursátil nacional ha aumentado. Esto se ha convertido en uno de los principales factores del aumento del Kospi. Especialmente, el comportamiento de los inversionistas extranjeros se ha vuelto mucho más agresivo. Antes, clasificaban el mercado coreano como un activo de riesgo y se enfocaban en operaciones a corto plazo.
pero ahora incluso están entrando fondos para inversiones a largo plazo. Después de eso, el sector que más se menciona es el de los semiconductores de IA. Actualmente, con la intensificación de la competencia global en la industria de la IA, asegurar semiconductores de memoria de alto rendimiento se ha convertido en un asunto estratégico a nivel nacional. En el mercado, se considera que Samsung Electronics y SK Hynix prácticamente dominan este sector. Por eso se analiza que, a medida que las grandes empresas tecnológicas estadounidenses aumentan sus servidores de IA, la influencia de las empresas coreanas de semiconductores también crecerá inevitablemente. Además, si en junio de este año Corea entra en la lista preliminar de países desarrollados del índice MSCI y el próximo junio se incorpora oficialmente como país desarrollado, se espera que ingresen alrededor de 60 billones de wons en fondos de inversionistas extranjeros, por lo que hay expectativas de que el KOSPI pueda crecer aún más a partir de aquí. Además, las políticas gubernamentales favorables al mercado bursátil también han servido como catalizador para el aumento del índice. De hecho, desde 2024, la confusión política interna y la llegada al poder del presidente Trump se combinaron y en abril de 2025, el KOSPI cayó por debajo de los 2.300 puntos. Pero cuando el gobierno estableció como objetivo eliminar el descuento de Corea y revitalizar el mercado de valores, además de implementar políticas favorables para los accionistas, las acciones comenzaron a crecer rápidamente. Por supuesto, a medida que el ambiente del mercado se calienta, también aumentan las voces de preocupación. Actualmente, el KOSPI está mostrando una tendencia de crecimiento muy pronunciada, incluso desde una perspectiva histórica. Hace apenas unos meses, era difícil imaginar los números que estamos viendo ahora, y entre la gente se está extendiendo la sensación de que si no entran ahora, perderán la oportunidad. El problema es que, en medio de este ambiente, también está aumentando rápidamente la escala de las llamadas inversiones con dinero prestado. Según la Asociación de Inversiones Financieras, el saldo de los préstamos de operaciones con margen alcanzó los 35.507.200 millones de wones al 7 de mayo. Si lo comparamos con los 27 billones de wons de finales del año pasado, esto representa un aumento de casi el 30% en solo unos meses. Esto significa que una gran parte del dinero que ha entrado al mercado no es propio, sino prestado. En un mercado alcista, este tipo de fondos ayuda a impulsar el mercado aún más fuerte. Las personas piden dinero prestado para comprar acciones, y cuando el precio de las acciones sube, obtienen ganancias. Al ver esas ganancias, vuelven a invertir más. Recientemente, no solo los empleados de oficina, sino también estudiantes universitarios y jóvenes que recién comienzan su vida laboral están abriendo cuentas de crédito para operar en el mercado. Y estos casos están aumentando rápidamente, pero el problema surge cuando comienza un mercado bajista. El dinero invertido con deuda puede volverse mucho más peligroso en el momento en que el mercado se tambalea. Si el precio de las acciones cae por debajo de cierto nivel, las casas de bolsa exigen un margen adicional. Si el inversionista no puede aportar más dinero, se produce una venta forzada de sus acciones. En ese caso, aunque no lo desee, sus acciones se venden a la fuerza y una gran cantidad de acciones se lanzan al mercado de golpe. Si este proceso se repite, la caída puede hacerse mucho más grande, como una bola de nieve. Cuando el mercado sube, el apalancamiento maximiza las ganancias, pero cuando baja, las pérdidas también se multiplican varias veces. Especialmente, hay una gran preocupación por el aumento de inversiones con deuda entre los jóvenes. Esto se debe a que los inversionistas de entre 20 y 39 años, que tienen relativamente pocos activos, no tienen mucha capacidad para resistir cuando ocurre un impacto en el mercado. Recientemente, se ha extendido la percepción de que el salario no es suficiente y que es difícil cambiar la vida sin invertir en acciones, por lo que cada vez hay más casos de personas que invierten de manera agresiva. Si el ambiente del mercado cambia repentinamente, es muy probable que, en lugar de obtener ganancias, terminen cargando con grandes deudas. De hecho, después de un mercado alcista seguido por una caída repentina, ha habido repetidos casos en los que los inversionistas que usaron crédito sufrieron grandes pérdidas. Es cierto que el mercado está fuerte en este momento, pero como la velocidad de subida es tan rápida, los inversionistas también deben prestar atención tanto a las señales de sobrecalentamiento como a los riesgos. Les deseo mucho éxito en sus inversiones.